días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Estamos en este su espacio, tu asesor legal. Contamos con la presencia del licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 de la Ciudad de México, quien, como todas las semanas, nos dará luz acerca de los temas que interesan a usted, el ciudadano de la calle, respecto de cómo legalizar los actos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los poderes, cómo se ceden poderes, para qué sirven estos poderes. Agradecemos mucho su tiempo, licenciado López Ruiz, y puede platicarnos por qué el ciudadano tiene que recurrir a los poderes. Con todo gusto, señor licenciado. Es un tema importante, ya que son uno de los principales actos a los que comparece nuestra clientela en la notaría. Me gustaría explicarle un poquito a nuestro auditorio, pues precisamente de dónde viene esta necesidad de otorgar poderes, de hacer contratos de mandato. La importancia, pues, estriba en un principio muy básico. Ninguno de las personas goza de omnipresencia, es decir, no pueden estar dos veces en un mismo lugar. Por lo mismo, es necesario crear instrumentos que puedan ayudar a celebrar actos jurídicos sin necesidad de una presencia física. Es entonces cuando viene el tema de los mandatos o bien de los poderes. Es una diferencia muy pequeña, digo, no voy a entrar en mayor abundamiento, pero un mandato es un contrato, un poder es un acto jurídico unilateral. El contrato de mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante ciertos actos jurídicos que éste le encarga. El poder, por su parte, es una declaración unilateral de la voluntad, por el cual una persona que se llama poderdante faculta a otro llamado apoderado para que éste intervenga en su esfera jurídica. Ahora, ¿qué es? Por regla general, los poderes se otorgan de forma escrita. La ley considera que también los mandatos pueden otorgarse de forma verbal. Realmente esto, incluso don Octavio, pues está en desuso, trae una incertidumbre jurídica absoluta, y aunque usted no lo crea, tenemos clientes que llegan con estos planteamientos a notaría, diciendo, a mí me facultó mi compadre, esta persona, a hacer X o Y gestión, y señor, ¿dónde está el documento? No, fue verbal. Pero bueno, la ley prevé contratos de mandato que puedan llevarse de manera verbal, siempre y cuando el valor del negocio no exceda más allá de las 50 veces la unidad de cuenta en la Ciudad de México, pero le reitero, está en desuso porque además la propia ley indica que estos contratos verbales deben ser ratificados al final, antes de terminar con el negocio para el cual fueron encomendados. Entonces, de ahí le diría lo usual, o lo que normalmente nuestros clientes nos indican en tema de poderes, es cómo los debo de otorgar. El poder, por seguridad jurídica, hay que hacerlo por escrito. La ley indica ciertas situaciones en las cuales el poder tiene que hacerse por escrito, y lo implica cuando son en escritura pública, cuando se otorgan poderes generales, o bien cuando el valor del negocio es mayor a 1000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, o para el caso en el cual, para el negocio para el cual se otorgue, sea necesario su consignación en escritura pública. Además de hacerlo en... Perdón la interrupción, en las unidades de cuenta, ¿a cuánto equivalen en dinero? Mire, normalmente 1000 unidades de cuenta, estaremos hablando cerca de 90,000 pesos, ¿no? O sea, en negocios que estén aproximadamente arriba de 90,000 pesos para arriba, es necesario hacerlo en una escritura pública, o en su caso, en un escrito privado otorgado por las partes, tanto el que otorga el poder como el que lo recibe, ante por quien te otorga el poder ante dos testigos, y la ley faculta incluso para poder ratificar dicha carta ante notario, ante juez o ante la autoridad administrativa correspondiente. ¿Ok? Entonces, en el caso del poder verbal, pues estamos hablando que 50 unidades de cuenta pues, son 4,500 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, pero le digo, es un tema que está prácticamente en desuso. Entonces, el mandato escrito puede otorgarse ya sea en escritura pública, en documento privado,
ante 2 testigos, ratificadas firmas ante notario, ante el juez, o en su caso en simple carta poder. Ya vimos que en simple carta poder, cuando el valor del negocio sea menor a los 90,000 pesos. Si es mayor a 90,000 pesos, es forzoso hacerlo en escritura pública o en escrito ratificado, otorgado ante 2 testigos, ratificado ante notario, ante juez o en su caso ante la autoridad administrativa. Ahora, importante, ¿qué tipos de poder puede otorgar el ciudadano en una notaría? Los poderes que se otorgan en la notaría, por lo general, hay poderes generales, digamos, los que especifica el propio artículo 2554, y existen poderes especiales o poderes limitados. Normalmente, y aquí es una recomendación que le hacemos a nuestro auditorio, muchas veces la gente llega y nos dice, licenciado, necesito otorgar un poder general con actos de dominio. Ok, señor, ¿para qué necesita usted el poder general para actos de dominio? Es que fíjese que mi abogado me va a representar en un juicio. Híjole, ¿y qué más va a hacer el apoderado? O en este caso su abogado. No, nada más representarme en un juicio. Ok, es importante señalarle a nuestro auditorio que sean muy cuidadosos en el tipo de poderes que se otorguen. ¿Por qué? Un poder para actos de dominio, para que la gente nos entienda un poquito, realmente está usted facultando como propietario de un inmueble al apoderado para llevar a cabo todos aquellos actos que el propio dueño podría hacer. ¿A qué voy? Temas de disposición del bien, gravar el bien, enajenar el bien. Entonces, le estamos pasando la estafeta de dueño a una persona. ¿Por qué digo que sean cuidadosos, sean delicados? Porque si le estoy dando yo facultades a un agente para que haga, no me represente en cierta situación, lo ideal o lo recomendable siempre es o que se le dé un poder especial o un poder general con las limitaciones del caso, para que el apoderado en su caso no pueda extralimitarse en el uso de dicho poder. Es muy delicado. Vuelvo al ejemplo, si se está representando un juicio, con un poder para pleitos y cobranzas es suficiente. No es necesario darle facultades a un representante, a una persona que lo va a representar, por ejemplo, en un juicio, para que pueda disponer de un inmueble, ¿no? Aunque el juicio sea un otorgamiento y firma de escritura, o bien el objeto o materia del juicio sea un bien inmueble. Entonces, por regla general, se otorgan poderes generales, pleitos y cobranzas, que realmente se ocupan para controversias de derecho, actuar en un juicio. Están los poderes para actos de administración, que pues la persona puede llevar a cabo todas aquellas facultades administrativas, conservación de un patrimonio. Mucha gente dice, todo lo que no sea pleitos y cobranzas o no sea actos de dominio es actos de administración, y bien, el poder para actos de dominio, que implica poder llevar a cabo todas las facultades que el propio dueño podría hacer. ¿Cuál es nuestra recomendación, señor licenciado? Ojo con los poderes generales. La recomendación que siempre le hacemos a nuestros clientes es, señores, den poderes especiales o poderes limitados a ciertas situaciones. Los poderes que se limitan únicamente son los poderes generales. Fuera de poderes generales tenemos poderes especiales. ¿Cuál podría ser la forma de poder limitarlos? Tenemos varias formas de poder limitar estos poderes generales. La primera sería una limitación en cuanto al tiempo. Hoy en día incluso, por seguridad jurídica de nuestros clientes, cuando los comparecen con nosotros, por ejemplo, para llevar a cabo una operación de venta, alguna formalización de una operación que se hizo únicamente en contrato privado, que se dejó un poder otorgado hace varios años y que el cliente llega hoy a querer formalizar ese acto jurídico ante notario, muchos de los notarios y otros colaboradores, abogados de notaría, cuando les traen un poder de 15, 20 años de antigüedad, pues nosotros ya no sabemos siquiera si los otorgantes o el poderdante sigue vivo o no. Y más adelante les voy a platicar cuáles son algunas maneras de determinar, o las formas de determinar el poder, pero si el poder que otorga una persona, dicha persona ya fallece, el poder se extingue con el fallecimiento. Entonces, al tener poderes tan antiguos y quererlos ocupar para llevar a cabo ciertos actos jurídicos a fecha actual, estamos en una especie de incertidumbre. Entonces, la idea es que si se va a otorgar un poder, no sea un poder que se otorgue con la idea de que dure que esté en la eternidad vigente. No, señores, hay que otorgar poderes y hay que ponerles una limitación en cuanto al tiempo, que sea un tiempo razonable para que no tengamos el día de mañana pues dudas ante la persona ante quien se presente, a la autoridad ante quien se presente, si por el tiempo transcurrido posiblemente alguno de los que intervienen, ya sea el mandante o el mandatario, hayan fallecido. Entonces podemos limitar los poderes en cuanto al tiempo, lo podemos limitar en cuanto al objeto, lo podemos limitar también en cuanto a la persona,
también incluso en cuanto al lugar o la zona, el ámbito espacial en donde se va a ejercer, y podemos poner, digamos, también ciertas limitantes para que sea desempeñado un poder de manera conjunta o individualmente. Estos tipos de limitaciones son muy útiles. La gente es importante que las conozca, que sepa que no solamente puede dar poderes de forma general, sino que puede acotar la función, digamos, o el tema para el cual va a ser otorgado el poder, y eso nos va a dar mayor seguridad jurídica. Ahora, importante, la gente, muchas de las ocasiones que también comparece con nosotros, llega expresamente, señor licenciado, a pedirnos poderes irrevocables. ¿Por qué poderes irrevocables? Es un tema común y lo platicamos ya en algunas de nuestras sesiones anteriores. La gente en ocasiones, de por sí es oneroso hacerse de un inmueble. Pagar los impuestos, derechos y en su caso los gastos para poder escriturarlo, en ocasiones es un tema que no es de fácil acceso a muchas personas. Hemos comentado que hay ciertos programas de beneficio a nuestros clientes que promueve el gobierno de la Ciudad de México, las famosas jornadas notariales, los programas de sucesiones de la Dirección General de Regulación Territorial, que nos ayudan a que la gente tenga una mayor facilidad, un mayor acceso a poder pagar sus impuestos y contribuciones con ciertos descuentos. Pero la realidad de las cosas es que muchas veces la gente, cuando adquiere propiedades, lo hace con un simple contrato privado y pide que el notario le ayude con un poder, un mandato irrevocable. ¿Qué es el mandato irrevocable? Es un contrato en el cual un mandatario va a ejecutar ciertos actos jurídicos por cuenta del mandante. El tema en el mandato irrevocable es que la gente que va a ejercer ese mandato tiene un beneficio. ¿A qué voy? En el mandato irrevocable se tiene que otorgar únicamente como una condición para cumplir un contrato bilateral o bien una obligación contraída con anterioridad. El ejemplo claro, licenciado, es cuando una persona compra un inmueble, no lo escritura, lo hace en contrato privado y le pide al dueño del inmueble, ¿sabes qué? Déjame un poder que sea irrevocable para que yo en su momento y cuando tenga oportunidad lo escriture. Ok, en ese momento se puede firmar el contrato de mandato irrevocable y ¿qué es lo que pasa? La gente que recibió el poder, es decir, el mandatario, en el momento que él estime pertinente, podrá ejecutar ese mandato, ya sea para escriturarlo en nombre propio o en su caso, si el poder o el mandato así lo faculta, para escriturarlo a favor de un tercero. ¿Cuál es el problema, señores? El mandato, aunque se haya otorgado de manera irrevocable, no es eterno, no es perpetuo, no es una escritura de compraventa, señores. No se inscriben al registro público de la propiedad. Entonces, vuelvo al tema que les había comentado. Hay formas de terminar los contratos de mandato, los poderes. Uno de ellos es la revocación, otro es la renuncia, la muerte, el estado de interdicción, es decir, la pérdida de capacidad, ya sea del poder del mandante o del mandatario, porque se haya vencido el plazo o en su caso el negocio para el cual se haya otorgado el poder también haya concluido o por temas de declaraciones de ausencia. En el caso del poder irrevocable, tiene una particularidad, sí puede revocarse siempre y cuando la revocación la otorgue mandante y mandatario, es decir, las dos personas que comparecieron al acto tienen que estar de acuerdo en dar por terminada la relación contractual y revocarlo. Pero una cuestión que es muy importante, el poder, aunque haya sido otorgado de forma irrevocable, si fallece el poderdante, es decir, el mandante, el poder termina. Entonces, cuando llegan estos poderes tan antiguos, señor licenciado, en donde los clientes comparecen con la intención de utilizar un mandato irrevocable otorgado hace 15 o 20 años para poder llevar a cabo la enajenación de un inmueble o la escrituración de dicho inmueble, nos hemos visto nosotros en la penosa necesidad de no poder ocupar el poder y obviamente no poderles dar el servicio a los clientes a menos que nos traigan un poder con una vigencia más reciente o que la persona que otorgó el poder comparezca ante notario para poder celebrar el acto. ¿Por qué les pedimos esto? Porque acuérdense que el notario da certeza, da seguridad jurídica a los actos que son consignados bajo su fe y pues no podemos hacer eso o no nos consta, como lo decía, si el mandante sigue vivo cuando nos presentan un documento de hace 15 o 20 años. Entonces, ¿qué le recomendamos a nuestra audiencia, don Octavio? Cuando se lleven a cabo operaciones, y perdón por ser tan reiterativo en este ejemplo, pero es lo más común que nos pasa, claro, sí. Para venta, contratos privados que se hayan otorgado mandatos irrevocables, señores, intenten ejercer ese mandato lo más pronto posible. No lo dejen eterno, pónganle un plazo,
comparezcan con el notario, porque además se van a ver en una dificultad que lo comentamos en nuestra sesión pasada. Cuando ustedes quieran formalizar un acto con su contrato privado y con su mandato irrevocable, y el vendedor ya no esté, a lo mejor si vive, no sabemos, pero en el caso que podamos ejercer toda la carga fiscal que detone esa operación de compraventa, es decir, los impuestos, gastos, derechos que se causen por el comprador los va a tener que pagar él, pero lo que se cause también por el vendedor, si ya lo tenemos al vendedor, ya no tenemos su contacto, alguien nos va a tener que pagar. Entonces, sí puede ser un elemento para salir de algún apuro, para poder juntar el recurso correspondiente y poder escriturar el inmueble en una situación en donde esté, digamos, más favorecido económicamente quien adquiere, pero si lo dejan en la eternidad se presentan muchas dificultades, señor licenciado. Entonces, la recomendación a nuestro auditorio: no se queden con mandatos irrevocables en la eternidad, no son títulos de propiedad, sí son herramientas para poder cumplir con una obligación contraída con anterioridad, sí nos ayuda, pero no se queden en la eternidad. Y también, señores, importante, conozcan el tema, no se dejen engañar por el tema del otorgamiento de poderes. Pregunten a sus abogados, acérquense a su notario, acérquense a los abogados de notaría y no hay problema. Si ustedes nos plantean y nos dicen, señores, yo necesito un apoderado para X o Y situación, nosotros como profesionales de derecho les podremos decir, señor, con un poder para pleitos y cobranzas o para actos de administración es suficiente. O señor, hay que limitar el poder para ciertas situaciones y lo podemos elaborar en un instrumento público. O si es necesario llevar a cabo una disposición del inmueble, podemos redactarle un poder especial con actos de dominio, luego las cláusulas que ustedes estimen pertinentes, para que el acto se perfeccione sin dar mayores facultades que las estrictamente necesarias. Dos preguntas, licenciado. Hemos hablado sobre cuestiones pues, civiles, mercantiles, pero un poder sirve, por ejemplo, para gestoría. Si yo estoy tramitando, por decir algo, mi pensión y tengo un grado de invalidez o estoy muy ocupado en mis actividades diarias y no puedo ir personalmente a las empresas o a las dependencias donde trabajé para pedir mis hojas de servicio, mis cotizaciones, ¿es válido este tipo de otorgamiento de poderes o no, o solo es para efectos estrictamente civiles y mercantiles? No, señor licenciado, precisamente el punto de hacer o redactar poderes especiales o generales limitados nos ayuda a poder comparecer en ese tipo de situaciones. Muchos de nuestros clientes, precisamente por la actividad diaria que desempeñan, pues no les da tiempo para llevar a cabo labores de la gestoría más básica, licenciado. Incluso, digo, reemplacar el coche, un trámite de una pensión. Y a ver, en el punto este que usted comentaba, por ejemplo, llevar a cabo el trámite ante ciertas autoridades, ante el IMSS para tramitar una pensión, por ejemplo, pues usted no necesita un poder para actos de dominio, ¿no? O si el gestor o la gente que le está diciendo, señor licenciado, yo le tramito su pensión, dame un poder para actos de dominio. ¿Para qué lo necesitas? O sea, un poder para tramitar una pensión tiene dos opciones. O hace un poder especial que expresamente se limite o expresa el poder especial para llevar a cabo los trámites necesarios para obtener, tramitar, gestionar la pensión a nombre de, ante tales dependencias, es suficiente. O hacer un poder general, pleitos y cobranza y administración, limitado a ciertas dependencias. Entonces, el poder tiene una utilidad, pues prácticamente en cualquier ámbito civil, mercantil, laboral que el cliente necesite, y la recomendación es precisamente para el acto para el cual se vaya a otorgar, o más bien la necesidad del cliente de otorgar o de ser representado en cierto acto puede estar muy acotada si se ocupa un poder especial o limitado, y dar únicamente los poderes generales cuando sea estrictamente necesario, ¿no? ¿Es caro pagar un poder? No, señor licenciado, realmente los poderes entre personas físicas oscilan los 3,500, 4,000 pesos, poderes otorgados en representación de una persona moral, aproximadamente 6,000 pesos. No son poderes, o más bien no son actos muy onerosos, dependiendo, incluso hay poderes que se tienen que mandar a inscribir al registro público de comercio, pero realmente son costos muy accesibles, ¿no? Pues para el ciudadano de la calle, otorgar un poder, tramitarlo ante un notario, le saldría entre 3,500, 4,000 pesos. Sí, Si señor. es una persona que tiene un negocio, que es un empresario, le saldrían 6,000 pesos. Más o menos, sí.
podemos siempre hacer ajustes. No, el notario con el que colaboro es una gente que tiene gran sensibilidad social y nosotros muchas veces, dependiendo del tipo de negocio, podemos llevar a cabo de la necesidad de nuestros clientes, podemos apoyarles siempre con mejorando un poquito sus cotizaciones, ¿no? Claro. Y esta es la última pregunta, licenciado. Eh, por ejemplo, yo ya otorgué un poder para una compraventa. Tengo entendido que ya nadie puede hacer compraventas, por ejemplo, de un inmueble donde se hacen los pagos en efectivo, ¿no? Sí, ya no. Por el También tema. el poder limitaría a esta persona a la que le otorgué el poder a que diga, ah, sí, dame los 2 millones de pesos y yo se los llevo. Pues tenemos hay varios problemas. Digo, ¿se puede otorgar poderes para llevar a cabo ese tipo de operaciones traslativas de dominio? Sí. El tema es que para poder ejecutar un poder, y si por ejemplo en este caso que usted señala, se está pactando hacer pagos en efectivo, hoy por hoy existe una ley que prohíbe hacer ese tipo de transacciones. Es un tema que también se presenta todos los días. Muchas veces la gente, por falta de conocimiento, cuando llegamos nosotros como profesionales del derecho a asesorarles y a querer llevar a cabo ciertos actos, y cuando decimos, a ver, señores, ¿cuál va a ser la forma de pago? Y la gente dice, bueno, va a pagarse todo en efectivo. Pues no hay manera de hacerlo. El cliente tiene que bancarizar esos recursos o bien ver la forma en la cual estén dentro del sistema financiero para no hacer pagos que estén por fuera de la ley, ¿no? Perfecto, licenciado. Pues vemos la importancia de otorgar el poder y sobre todo hacerlo de manera más legal con un notario, con un abogado y no aquella práctica que había de ir a la papelería por una carta poder, ¿no? Como usted bien dice, está bien para algo que no es de mucho monto, de menos de 90,000 pesos, pero yo creo que Así lo es. más importante, aún con un monto pequeño, que la gente acuda a un notario para que protocolice ese poder, ¿no? Estoy de acuerdo, señor. Sí, la gente que se quite de la cabeza eso, no de ir por, como usted dice, por el machote de la papelería para poder llevar a cabo ciertos actos, ciertas operaciones. No, comparezcan ante notario, háganlo, pidan la asesoría correspondiente y con gusto les podemos apoyar, ¿no? Y que le ponga límites, ¿verdad? Tanto en Sí, señor. temporalidad como en la actividad que vaya a hacer al que le da uno el poder, ¿no? Es correcto, sí, no hay que otorgar poderes de forma tan laxa o tan ligera. Hay que ver o siempre hacerlo de manera muy particular, cuidando el patrimonio de la gente y no dar, como lo digo, poderes tan amplios o tan generales que el día de mañana nos podamos quedar en una situación incómoda con el patrimonio comprometido, cuando realmente lo que buscamos era una cuestión a lo mejor bastante más sencilla, ¿no? Pues muchas gracias, licenciado. Como siempre, muy atinados sus comentarios y orienta mucho a la gente a que vayamos más por el camino de la ley, ¿no? Yo creo que eso favorece a todo mundo, tanto al ciudadano que va a hacer un acto jurídico como a quien recibe esa atención. Pues le agradecemos mucho, licenciado. Le pedimos, como siempre, al licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la notaría 116, si nos da los datos de la notaría y la dirección donde se puedan comunicar con usted para alguna asesoría ya más personalizada. Con todo gusto, señor licenciado. La Notaría 116 de la Ciudad de México se encuentra en la calle de Río Sena 101. Estamos en la colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, a media cuadra de Avenida Paseo de la Reforma. Nuestro teléfono de conmutador es el 55 50 80 10 50. Nuestro horario de atención de lunes a viernes está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si nuestro auditorio necesita alguna asesoría más personalizada o tiene alguna duda o inquietud, con gusto nos pueden contactar en el correo electrónico de su servidor, que es jlopez-notaría116df.com.mx. Pues licenciado Juan Enrique López Ruiz, le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado al auditorio de Objetiva, Comunicación Creativa, y como todos los martes lo estaremos buscando la próxima semana para que nos oriente sobre otro tema de interés. Que tenga usted un excelente día, licenciado. Gracias, licenciado, igualmente y a sus órdenes. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, recuerden que todos los martes tendrán en este espacio a su asesor legal. Que tengan un excelente día.